el único oficial alemán, que falsificó órdenes de la SS para salvar 300 niños. Historia real de Nassauers, intro, 15 de abril de 1945, 3:47 am. El Hauptsturmführer SS Werner Vogel sostenía una pluma sobre papel con membrete oficial de la Schutzstaffel, sus manos temblando tan violentamente que la tinta manchaba el documento. Afuera de su oficina en el campo de tránsito Theresienstadt, 300 niños judíos dormían en barracones, ajenos al hecho de que en exactamente 5 horas y 13 minutos, trenes los llevarían a Auschwitz, donde las cámaras de gas los esperaban. Vogel había pasado 3 años ejecutando órdenes nazis con eficiencia mecánica. Había procesado transportes de miles. Había firmado documentos de deportación sin leer los nombres. Había sido, en sus propias palabras posteriores, un engranaje perfecto en la maquinaria de muerte del Tercer Reich. Hasta esta noche. Hasta que abrió accidentalmente un archivo que no debía ver, conteniendo fotografías de procesamiento especial en Auschwitz. Hasta que vio exactamente qué significaban esas palabras burocráticas que había escrito rutinariamente en formularios por 3 años. Hasta que comprendió, con claridad que destrozaba el alma, que cada firma suya había sido sentencia de muerte. Y ahora, con 5 horas antes de que 300 niños fueran enviados al mismo destino, Werner Vogel enfrentaba una decisión que ningún entrenamiento SS lo había preparado para tomar. ¿Continuaba siendo engranaje eficiente en máquina de genocidio? ¿O se convertía en criminal contra el Reich que juraba servir? La pluma tocó el papel. Comenzó a escribir órdenes que directamente contradecían instrucciones de Berlín. Órdenes falsificadas. Órdenes que, si eran descubiertas, resultarían en su ejecución inmediata por traición. Por orden del Reichsführer SS Himmler, escribió, mintiendo con cada palabra. El transporte programado para 15 de abril 1945 es cancelado indefinidamente debido a necesidades administrativas urgentes. Los niños permanecerán en Theresienstadt hasta nueva orden. Firmó con la firma que había practicado en secreto por horas. La firma de su superior, el Obersturmbannführer Klaus Eichmann, quien estaba convenientemente ausente visitando Berlín. Era falsificación, era traición, era sentencia de muerte si era descubierto. Era también la única cosa moralmente correcta que Werner Vogel había hecho en 3 años de servicio nazi. Lo que Vogel no sabía era que esta sería solo la primera de 17 órdenes falsificadas que escribiría en los próximos 23 días. Que su campaña de desobediencia burocrática salvaría no solo a esos 300 niños, sino eventualmente a 1.247 personas. Que se convertiría en el único oficial SS en la historia documentada que usó la burocracia nazi contra sí misma para sabotear el Holocausto desde adentro. Los nazis construyeron el Holocausto sobre fundamento de papeles, sellos oficiales, órdenes escritas. Creían que la burocracia era infalible, que nadie dentro del sistema se atrevería a corromperlo. Werner Vogel demostró que estaban equivocados. Esta es la historia de cómo un verdadero creyente nazi se convirtió en saboteador. Cómo la burocracia fue convertida en arma de salvación. Y cómo un hombre encontró su humanidad en el último lugar donde debería existir, dentro de las SS. Pero antes de continuar, déjame preguntarte, si tú hubieras sido Werner Vogel, ¿habrías tenido el coraje de falsificar esa primera orden sabiendo que descubrirte significaba tortura y ejecución? ¿O habrías seguido órdenes como millones de otros lo hicieron? Escríbelo en los comentarios. El verdadero creyente. Werner Vogel nació el 12 de marzo de 1910 en Stuttgart, Alemania, en familia de clase media que poseía pequeña imprenta. Su padre, veterano de la Primera Guerra Mundial,
Había regresado del frente con heridas físicas y psicológicas que nunca sanaron completamente. La derrota de Alemania en 1918, seguida por el Tratado de Versalles, que el padre de Werner consideraba humillación nacional, definió la atmósfera de su infancia. Alemania fue apuñalada por la espalda. Su padre repetía durante cenas, voz amarga con resentimiento. Traicionada por comunistas y judíos que vendieron nuestra victoria. Eran mentiras, por supuesto. Alemania había perdido la guerra por colapso militar, no por traición interna. Pero estas narrativas de victimización ofrecían explicación reconfortante para trauma nacional incomprensible. Werner creció absorbiendo estas ideas como verdades absolutas. Era estudiante promedio, no particularmente brillante, pero meticulosamente organizado. Excepcionalmente bueno con números, procedimientos, sistemas. En 1928, a los 18 años, comenzó a trabajar en la imprenta familiar, manejando cuentas y logística. Cuando el partido nazi llegó al poder en 1933, Werner tenía 23 años. Veía en Hitler no a dictador, sino a salvador, líder que restauraría el orgullo alemán que su padre insistía había sido robado. Se unió al partido en marzo de 1933. Número de membresía 1.574.832. Su lealtad fue notada. En 1930 fue reclutado para las SS, la organización paramilitar de élite nazi. No por excepcional físico, era de constitución promedio, 1.75 metros, complexión delgada, sino por su habilidad administrativa. Las SS no solo necesitaban soldados, necesitaban burócratas que pudieran manejar la creciente maquinaria del Estado policial. Werner destacó en entrenamiento administrativo. Memorizaba regulaciones perfectamente. Sus reportes eran modelos de precisión. Nunca cuestionaba órdenes, simplemente las ejecutaba con eficiencia, que sus superiores encontraban ejemplar. Vogel es exactamente el tipo de oficial que necesitamos, escribió su comandante en evaluación de 1937. Totalmente leal, completamente confiable, absolutamente competente en procedimientos administrativos. Carece de imaginación creativa, pero en burocracia eso es ventaja. La falta de imaginación creativa era elogio. Significaba que Werner no improvisaría, no cuestionaría, no pensaría más allá de órdenes recibidas. Era engranaje perfecto. En 1938, Werner fue transferido a Oficina de Asuntos Judíos, en Múnich, procesando documentación para emigración forzada de judíos alemanes. El trabajo era puramente administrativo. Verificar formularios, sellar documentos, procesar solicitudes. Werner nunca veía a las personas detrás de los papeles. Solo veía números, categorías, procedimientos. Procesé 847 casos este mes, reportaba con orgullo. Eficiencia aumentada 12% comparado con mes anterior. Cada caso era familia judía siendo forzada a abandonar todo y huir de Alemania. Pero Werner no pensaba en ellos como familias. Eran unidades administrativas a ser procesadas. Cuando la guerra comenzó en 1939, Werner fue considerado demasiado valioso administrativamente para servicio de combate. Fue asignado a campos de concentración, manejando logística de transporte. En 1942, con 32 años y rango de Hauptsturmführer, capitán SS, fue transferido a Theresienstadt. Theresienstadt era peculiaridad nazi, oficialmente un asentamiento judío en territorio checoslovaco ocupado. Era presentado en propaganda como lugar donde judíos vivían cómodamente. La realidad era que era campo de tránsito. Judíos eran concentrados allí temporalmente antes de deportación a campos de exterminio en Polonia. El rol de Werner era gestionar estos transportes. Recibía órdenes de Berlín especificando cuántas personas debían ser deportadas, cuándo, hacia dónde. Él organizaba la logística.
Verificaba listas de nombres, coordinaba horarios de trenes, procesaba documentación. Era trabajo burocrático, limpio, sin sangre visible. Werner nunca presenciaba lo que sucedía en los destinos finales. Solo sabía que personas eran relocalizadas para trabajo en el Bifinsorenesen Este. Entre 1942 y principios de 1945, Werner Vogel procesó aproximadamente 73.000 deportaciones desde Theresienstadt, cada una documentada meticulosamente en formularios que archivaba perfectamente, cada una firmada con su firma clara y legible. No se consideraba monstruo. Se consideraba burócrata eficiente sirviendo a su país en tiempo de guerra. Las decisiones sobre quién vivía o moría eran tomadas en Berlín por superiores con información que él no poseía. Su trabajo era ejecutar esas decisiones con máxima eficiencia. Dormía bien por las noches. Su conciencia estaba limpia porque, según su lógica, él no mataba a nadie. Solo procesaba papeles. Esta disociación psicológica entre acción burocrática y resultado real es como gente ordinaria participa en genocidio. Werner Vogel era prueba viviente de lo que la filósofa Hannah Arendt después llamaría la banalidad del mal. Mal ejecutado no por monstruos sádicos, sino por burócratas mediocres que simplemente hacen su trabajo. Hasta la noche del 14 de abril de 1945, cuando esta disociación cuidadosamente construida se desintegró en minutos. Kroneskaras, la fotografía que cambió todo. 14 de abril de 1945, 11:30 p.m. Werner trabajaba tarde en su oficina, completando documentación para el transporte programado del día siguiente. 300 niños, edades 4 a 14 años, debían partir en tren a las 9:00 am hacia Auschwitz. El archivo estaba etiquetado Transporte E473, destino Auschwitz-Birkenau, procesamiento especial. Werner había visto docenas de archivos idénticos. Procesamiento especial era término burocrático que nunca había cuestionado. Asumía que significaba trabajo especializado o cuarentena médica. Pero esta noche, exhausto por horas de trabajo, tomó el archivo equivocado del gabinete. En lugar del E473, tomó archivo clasificado marcado Solo Oficial Superior. Fotografías de procedimientos de Auschwitz-Birkenau. Abrió el archivo antes de notar el error. Lo que vio destruyó en segundos la cuidadosa compartimentalización que había mantenido por 3 años. Fotografías. Docenas de fotografías en blanco y negro tomadas por algún burócrata nazi meticuloso documentando procedimientos operacionales. Filas de personas desnudas siendo conducidas hacia edificios, montones de zapatos infantiles, pilas de anteojos, cámaras de gas vistas desde afuera, puertas herméticas visibles, crematorios con chimeneas humeantes, cuerpos siendo cargados en hornos y fotos de niños. Niños exactamente de las edades que Werner estaba programado para deportar mañana. Niños desnudos, aterrorizados, siendo empujados hacia edificios de los que Werner ahora entendía que nunca saldrían vivos. Una fotografía en particular lo paralizó. Niña de aproximadamente 8 años. Mirando directamente a la cámara con expresión que Werner después describiría como conocimiento absoluto de muerte inminente en ojos demasiado jóvenes para comprender, pero demasiado sabios para negar. Werner vomitó en su cesto de basura. Cuando recuperó control, con manos temblorosas, comenzó a leer documentos que acompañaban las fotografías. Eran reportes operacionales de Auschwitz-Birkenau, describiendo procesamiento en detalle clínico. Transporte de 1000 unidades, recibido 3 de marzo. Selección completada en rampa, y 127 aptos para trabajo, enviados a campo. 873 inadecuados, procesados inmediatamente en instalación especial. Operación completada en 4 horas. Eficiencia mejorada comparada con transportes anteriores. Unidades.
Instalación especial. Procesamiento. Werner había usado exactamente este lenguaje en sus propios reportes por 3 años. Ahora, viendo las fotografías, comprendía que cada palabra era eufemismo para asesinato industrial. Las 73.000 deportaciones que había procesado no eran reubicaciones. Eran sentencias de muerte que él había ejecutado con firma y sello oficial. Sentado en su oficina, rodeado de archivos meticulosamente organizados, Werner Vogel enfrentó realización que algunos nazis nunca enfrentaban. Era cómplice directo en genocidio, no participante involuntario o engranaje ignorante, facilitador consciente y eficiente de asesinato masivo. La negación psicológica que lo había protegido por 3 años se evaporó. No podía desver las fotografías. No podía desconocer lo que procesamiento especial realmente significaba. Miró el archivo en su escritorio. Transporte E-473. 300 niños. Programado para 9 sec de no AM. Por primera vez en 3 años, Werner Vogel pensó en esos números no como unidades administrativas, sino como personas. Niños. Con nombres, familias, vidas que serían terminadas en cámaras de gas dentro de días de llegar a Auschwitz. La maquinaria burocrática que había servido tan eficientemente de repente se reveló como lo que era. Sistema diseñado para hacer genocidio eficiente, impersonal, fácil de ejecutar para personas que nunca tenían que presenciar resultados de sus acciones. Werner había sido perfecto para ese sistema porque nunca cuestionaba, nunca imaginaba, nunca conectaba papeles con personas. Pero ahora, mirando fotografías de niños muertos, no podía mantener esa disociación. Tenía 2 opciones. Continuar procesando el transporte de mañana, agregando 300 niños más a las 73.000 muertes que ya había facilitado, o hacer algo que nunca había considerado posible: desobedecer. La primera falsificación. Werner pasó la siguiente hora en estado de pánico casi paralizante. Cada instinto de 3 años de condicionamiento SS gritaba que debía seguir órdenes. Desobediencia era traición. Traición era muerte. Pero las fotografías permanecían en su escritorio, imposibles de ignorar. Calculó opciones con la misma metodicidad que aplicaba a logística de transporte. Si simplemente se negaba a procesar el transporte, sería arrestado inmediatamente. Su reemplazo completaría la deportación de todos modos. Los niños morirían y Werner también. Si intentaba advertir a los niños o ayudarlos a escapar, tendría el mismo resultado. Theresienstadt estaba fuertemente vigilado. Escape masivo era imposible, pero había tercera opción, riesgosa pero posiblemente efectiva. No desobedecer abiertamente, sino sabotear burocráticamente. Las SS funcionaban en burocracia. Órdenes escritas eran sagradas. Si una orden en papel con sello oficial y firma apropiada decía que transporte era cancelado, sería cancelado. Al menos temporalmente. Al menos hasta que alguien en Berlín notara la discrepancia. Werner conocía el sistema íntimamente. Había 2 vulnerabilidades. Primero, comunicación entre Theresienstadt y Berlín tomaba días. Líneas telefónicas eran poco confiables con bombardeos aliados. Mayoría de órdenes llegaban por mensajero o correo. Segundo, su superior inmediato, el Obersturmbannführer Klaus Eichmann, estaba en Berlín hasta el 18 de abril. En su ausencia, Werner tenía autoridad para tomar decisiones operacionales necesarias. Si Werner falsificaba orden cancelando el transporte y la atribuía a Eichmann o a superiores en Berlín, podría comprar tiempo. Tal vez días, tal vez semanas si era afortunado. ¿Y luego qué? No tenía plan más allá de retrasar lo inevitable. Pero retraso era mejor que nada. Cada día de vida era victoria. Pero falsificar órdenes SS era crimen capital. Si era descubierto, enfrentaría no solo ejecución, sino tortura primero.
La Gestapo no era gentil con traidores. Werner se miró en pequeño espejo en su oficina. Vio hombre de 35 años, pelo rubio cortado en estilo militar, ojos azules, mandíbula cuadrada que había sido declarada típicamente aria en exámenes raciales SS. Vio uniforme negro con insignias de rango, calavera en gorro, runas SS en cuello. Vio exactamente el tipo de oficial que la maquinaria nazi necesitaba. Competente, obediente, sin cuestionamiento. Ya no, susurró a su reflejo. Las 3:47 AM. Tomó papel con membrete oficial, cargó pluma con tinta y comenzó a escribir su primera orden falsificada. La estructura tenía que ser perfecta. Lenguaje tenía que coincidir exactamente con estilo burocrático que Berlín usaba. Cualquier desviación causaría sospecha. Escribió: Confidencial de Oficina Central de Seguridad del Reich, sección 4 B4 para Hauptsturmführer Werner Vogel, campo de tránsito Theresienstadt. Fecha: 14 de abril 1945. Asunto: cancelación de transporte E473. Por orden del Reichsführer SS Himmler, transmitida a través de Obersturmbannführer Eichmann, el transporte E473, programado para 15 de abril, es cancelado indefinidamente. Razón: necesidades administrativas urgentes requieren retención temporal de todos niños menores de 15 años en Theresienstadt para procesamiento de documentación especial relacionada con reclasificación racial bajo nuevas directivas. Los sujetos permanecerán en Theresienstadt hasta recibir órdenes adicionales. Notifique inmediatamente cualquier cambio de estado. Firmado en nombre de Obersturmbannführer Klaus Eichmann, ausente en Berlín. Por autoridad delegada, Hauptsturmführer Werner Vogel. Leyó la orden 3 veces. El lenguaje era perfecto, indistinguible de órdenes reales que había procesado cientos de veces. La justificación era suficientemente vaga y burocrática para sonar plausible. La referencia a reclasificación racial era tipo de proyecto absurdo que la burocracia nazi frecuentemente generaba. Pero necesitaba sello oficial. Werner tenía acceso al sello de Eichmann, usado para documentos rutinarios durante ausencias del Obersturmbannführer. Su mano temblaba mientras presionaba el sello en tinta roja, luego en el documento. La impresión era perfecta. Águila nazi sobre esvástica, rodeada por texto Obersturmbannführer Klaus Eichmann, SS Totenkopfverbände. Ahora venía la parte más difícil, la firma. Werner había pasado horas la noche anterior practicando la firma de Eichmann, usando documentos del archivo como referencia. Debía ser perfecta. Expertos grafólogos de la Gestapo podían detectar falsificaciones. Sostuvo la pluma, respiró profundamente y firmó. K. Eichmann. La firma era convincente. No perfecta, pero suficientemente buena para pasar inspección casual. Werner archivó el original, hizo 2 copias, procedimiento estándar, y las colocó en el sobre de distribución para ser entregadas a la oficina de transportes en la mañana. Cuando el reloj marcó 4:30 AM, Werner Vogel había completado su primer acto de sabotaje contra el Tercer Reich. Luego esperó, aterrorizado, a ver si funcionaría. Gnarich Chu, el sistema empieza a creer, 15 de abril, 8:00 AM. Werner llegó a su oficina intentando aparentar normalidad, mientras su corazón latía tan fuerte que sentía que todos debían escucharlo. La orden falsificada había sido distribuida a las 6:00 AM, según procedimiento estándar. A las 7:30 AM, el oficial de transportes, Untersturmführer Hans Keller, había llegado a la oficina de Werner con expresión confundida. Hauptsturmführer Vogel. Recibí orden cancelando el transporte de hoy, pero tengo instrucciones anteriores especificando que debe proceder. ¿Hubo cambio? Este era el momento de verdad. Werner forzó su voz a permanecer calmada, burocráticamente neutral. Sí, Untersturmführer. Recibí comunicación urgente de Berlín anoche.
Nuevas directivas sobre procesamiento de menores. El transporte está cancelado hasta nueva orden. Keller frunció el ceño. ¿Puedo ver la autorización? Werner le entregó una de las copias. Keller la examinó. Sus ojos se movieron sobre el sello oficial, la firma de Eichmann, el lenguaje formal. Reclasificación racial, murmuró Keller. ¿Qué significa esto? No tengo detalles completos, respondió Werner, lo que era completamente verdad. Simplemente ejecutamos órdenes de Berlín. Era frase que todos los oficiales SS usaban constantemente. Simplemente ejecutamos órdenes. Ironía no se perdió en Werner, que ahora usaba esa misma frase para justificar desobediencia. Keller asintió. La orden parecía legítima. Tenía todos los elementos correctos. Sello, firma, lenguaje apropiado, referencias superiores en Berlín. Cuestionarla sería cuestionar a Eichmann, lo que ningún oficial junior haría sin razón fuerte. Entendido, Hauptsturmführer. Cancelo el transporte. Werner sintió alivio tan intenso que casi se marea. La primera falsificación había funcionado, pero sabía que era victoria temporal. Eventualmente, alguien en Berlín verificaría. Eventualmente, Eichmann regresaría. Eventualmente, la discrepancia sería descubierta. Necesitaba más tiempo. Necesitaba crear capas adicionales de confusión burocrática que retrasarían descubrimiento. Durante los siguientes 3 días, Werner falsificó 6 documentos adicionales. Memorando internos citando retrasos de procesamiento debido a bombardeos aliados interrumpiendo líneas de comunicación con Berlín. Solicitud de clarificación sobre nuevas directivas de clasificación racial enviada a oficina ficticia en Berlín. Reporte de escasez temporal de personal de transporte debido a transferencias militares. Orden reclasificando a los 300 niños como casos administrativos pendientes, en lugar de listos para transporte. Comunicación a guardias del campo, instruyendo retención temporal de menores especificados en Barracón 7 para documentación adicional. Nota archivada fechada retroactivamente, sugiriendo que confusión sobre transporte había comenzado semana antes. Cada documento creaba rastro de papel, que hacía parecer que la cancelación del transporte era resultado de confusión burocrática normal, no sabotaje deliberado. Werner también comenzó a explotar otra vulnerabilidad del sistema. En abril de 1945, con Alemania colapsando, la burocracia nazi estaba en caos. Bombardeos aliados interrumpían comunicaciones constantemente. Oficiales eran transferidos abruptamente. Órdenes contradictorias llegaban de múltiples agencias. El sistema estaba sobrecargado. En este caos, documentos falsos podían perderse en ruido burocrático por semanas antes de ser notados. El 18 de abril, Eichmann regresó de Berlín. Werner esperaba exposición inmediata, pero Eichmann estaba preocupado con órdenes de evacuación. El ejército rojo avanzaba. Berlín estaba planeando evacuar Theresienstadt completamente. Vogel, dijo Eichmann distraídamente. ¿Dónde estamos con preparativos de evacuación? Procesando listas, Obersturmbannführer. Documentación lista para su revisión. Eichmann ni siquiera mencionó el transporte cancelado. O no había notado, o asumía que Werner había manejado correctamente según procedimientos. Werner se dio cuenta de algo crucial. En burocracia masiva, nadie realmente verifica todo. El sistema funciona en confianza de que subordinados ejecutan procedimientos correctamente, especialmente con oficial como Werner, cuyo registro de 3 años era impecable. Esta confianza era su arma. Expandiendo el sabotaje. Con el transporte de 300 niños exitosamente retrasado, Werner enfrentó dilema moral más profundo. ¿Debía intentar salvar solo a esos niños o expandir su sabotaje? Cada documento adicional falsificado aumentaba riesgo de exposición.
Pero también cada día, nuevas órdenes de deportación llegaban de Berlín. Werner ahora veía esas órdenes con horror, que antes había estado entumecido a sentir. El 20 de abril, llegó orden para transportar 500 adultos mayores, personas sobre 60 años que eran consideradas económicamente inútiles. Werner sabía exactamente qué pasaría con ellos en Auschwitz. Falsificó cancelación usando el mismo método. Orden atribuida a Eichmann. Referencia a directivas de Berlín. Justificación burocrática plausible. El 23 de abril, otra orden. 200 personas enfermas. Cancelada mediante falsificación. El 25 de abril, orden para 150 elementos políticamente indeseables. Cancelada. Werner desarrolló sistema. Cada mañana, revisaba órdenes entrantes. Identificaba transportes que podía plausiblemente retrasar sin causar alarma inmediata. Falsificaba documentos de cancelación o retraso. Creaba rastros de papel que justificaban las alteraciones. No podía salvar a todos. Algunos transportes eran demasiado de alto perfil para sabotear sin detección obvia. Pero podía salvar a algunos. Y algunos eran mejor que ninguno. El aspecto más insidioso de su sabotaje era que explotaba las mismas características que hacían efectivo al Holocausto. Burocracia, documentación, seguimiento de procedimientos. El Holocausto dependía de que oficiales siguieran órdenes escritas sin cuestionamiento. Werner seguía órdenes que él mismo había creado. El Holocausto dependía de documentación meticulosa. Werner creaba documentación meticulosa de acciones que nunca habían sido autorizadas. El Holocausto dependía de jerarquía donde subordinados confiaban que superiores tomaban decisiones correctas. Werner explotaba esa confianza forjando decisiones de superiores. Pero el estrés era monumental. Cada día, Werner esperaba que la Gestapo llegara a arrestarlo. Cada vez que Eichmann lo llamaba a su oficina, Werner pensaba que era el fin. Cada documento que firmaba podría ser el que despertara sospecha. No podía confiar en nadie. No tenía cómplices. Un solo confidente significaba riesgo de exposición si esa persona era interrogada. Vivía en aislamiento psicológico absoluto, manteniendo fachada de oficial SS leal, mientras secretamente saboteaba el sistema que supuestamente servía. El costo mental era severo. Comenzó a perder peso. Desarrolló insomnio. Sus manos temblaban constantemente. Bebía para calmar nervios, pero no demasiado porque necesitaba mantener juicio claro. Una noche, solo en su cuarto, escribió, carta que nunca envió. No sé quién soy ya. Durante 3 años fui engranaje eficiente en máquina de muerte. Ahora intento ser saboteador. Pero ambos roles requieren las mismas habilidades: falsificación, engaño, manipulación burocrática. El monstruo y el salvador usan las mismas herramientas. La única diferencia es intención. ¿Eso me redime? ¿O simplemente me hace hipócrita que intenta compensar 3 años de complicidad, facilitando muerte de 73,000 personas? No lo sé. Solo sé que no puedo firmar otra orden de deportación sin ver las caras en esas fotografías. El 28 de abril llegó orden que Werner no podía falsificar. Evacuación total de Theresienstadt. El Ejército Rojo estaba a kilómetros. Berlín ordenaba que todos los prisioneros fueran marchados hacia Alemania o eliminados antes de que soviéticos llegaran. Werner no podía cancelar orden de evacuación total. Era demasiado grande, demasiado de alto perfil, con demasiados oficiales involucrados. Pero podía hacer algo diferente, algo más audaz. Podía ralentizar la evacuación hasta que los soviéticos llegaran. Parkrue, la carrera contra el tiempo, 29 de abril de 1945. Werner tenía tal vez 72 horas antes de que el Ejército Rojo alcanzara Theresienstadt. Si podía retrasar la evacuación hasta entonces, miles de prisioneros serían liberados en lugar de asesinados. Pero Eichmann
estaba personalmente supervisando la evacuación. Era imposible falsificar órdenes bajo su vigilancia directa. Werner necesitaba crear caos logístico tan grande que la evacuación se colapsara por peso de su propia ineficiencia. Comenzó con los trenes. La evacuación requería docenas de trenes para transportar 15.000 prisioneros restantes. Werner era responsable de coordinar horarios de trenes con autoridades ferroviarias alemanas. Falsificó comunicaciones a autoridades ferroviarias, cancelando solicitudes de trenes, citando cambio de prioridades militares. Simultáneamente, reportó a Van Stuntenam Eichmann que trenes estaban retrasados debido a bombardeos aliados en vías. Cuando trenes finalmente llegaban, Werner enviaba documentación incorrecta sobre capacidad, resultando en sobreasignación que causaba retrasos, mientras personal intentaba resolver discrepancias. Luego, saboteó listas de deportación. Las listas identificaban qué prisioneros irían en qué transportes. Werner, accidentalmente, creaba duplicados, omisiones, errores de numeración que requerían horas para corregir. Falsificó reportes médicos declarando que varios cientos de prisioneros tenían enfermedades contagiosas que requerían cuarentena antes de transporte, retrasando su inclusión en evacuación. Creó confusión sobre destinos. Envió instrucciones contradictorias a diferentes oficiales sobre hacia dónde transportes debían ir, resultando en trenes siendo redirigidos o retenidos, mientras se clarificaban órdenes. Cada retraso era pequeño, pocas horas aquí, mediodía allá. Pero, colectivamente, comenzaron a acumularse. El 30 de abril, Eichmann estaba furioso. Vogel, ¿por qué esta evacuación es tan desorganizada? Tu historial siempre ha sido perfecto. Werner adoptó expresión de burócrata frustrado. Obersturmbannführer, el sistema está colapsando. Bombardeos han destruido comunicaciones. Personal ha sido evacuado. Estoy haciendo lo mejor posible con recursos limitados. Era perfectamente plausible. Abril de 1945, Alemania estaba en caos total. Que las evacuaciones fueran desorganizadas era esperado. Eichmann gruñó. Encuentra manera de hacer esto funcionar. Necesitamos vaciar este campo antes de que los bolcheviques lleguen. Sí, Obersturmbannführer. Werner continuó saboteando. El 1 de mayo, primer transporte de evacuación finalmente partió, 5 días más tarde de lo programado. Contenía 800 personas en lugar de las 2.000 planificadas, debido a confusión logística. El 2 de mayo, sonido de artillería soviética podía escucharse en la distancia. El 3 de mayo, Eichmann recibió orden de evacuarse él mismo. El frente soviético estaba a kilómetros. Todo personal SS debía retirarse inmediatamente. Eichmann reunió a oficiales restantes. Destruyan todos los documentos comprometedores. Prepárense para evacuación en 2 horas. Werner tenía decisión que tomar. Podía evacuar con otros oficiales SS, preservando su cobertura, o podía quedarse y arriesgarse a captura soviética. Si evacuaba, sobreviviría probablemente. Los aliados eventualmente colapsarían al Reich. Pero Werner podría perderse entre millones de alemanes desplazados, asumiendo identidad civil. Si se quedaba, enfrentaba arresto soviético. Los soviéticos no distinguirían entre oficial SS que había saboteado el sistema y oficiales que habían ejecutado el holocausto fielmente. Vería su uniforme y lo considerarían criminal de guerra. Werner tomó decisión que sellaba su destino. Se quedó. No para salvarse, sino para destruir evidencia que podría implicar a prisioneros que había intentado salvar. Muchos de los documentos falsificados contenían nombres de personas que había reclasificado o movido entre categorías. Si esos documentos caían en manos equivocadas, prisioneros podrían ser castigados por colaboración con sus acciones. Mientras otros oficiales SS evacuaban pánico,
Werner quemó selectivamente archivos, preservando documentos que probaban crímenes nazis, pero destruyendo aquellos que podrían dañar a sobrevivientes. Liberación y arresto. 8 de mayo de 1945, 2:30 p.m. Tanques soviéticos entraron a Theresienstadt. La guerra en Europa había terminado. El campo estaba liberado. Werner Vogel estaba en su oficina cuando soldados del Ejército Rojo irrumpieron, rifles apuntándole. «Oficial SS, manos arriba». Werner levantó sus manos lentamente. Sabía que protestar su inocencia sería inútil. Era hombre en uniforme SS en campo de concentración. Para los soviéticos, eso era evidencia suficiente de crímenes de guerra. Fue arrestado inmediatamente, esposado, sacado mientras prisioneros liberados observaban. Algunos lo reconocieron. El oficial que había procesado tantos transportes. No sabían que había saboteado docenas más. Werner fue llevado a prisión improvisada en edificio administrativo. Allí, en celda con otros oficiales SS capturados, esperó interrogatorio. Los otros oficiales discutían estrategias de defensa. Diremos que solo seguíamos órdenes. Negaremos conocimiento de cámaras de gas. Alegamos coacción. Werner permanecía silencioso. Sabía que cualquier defensa sería vista como mentira. 3 días después, fue interrogado por oficial de inteligencia soviético, mayor Ivan Petrov, que hablaba alemán perfecto. Hauptsturmführer Werner Vogel, comenzó Petrov leyendo archivo. 3 años en Theresienstadt. Responsable de logística de transporte. ¿Cuántas personas deportaste? Aproximadamente 73.000, respondió Werner. Petrov levantó la vista, sorprendido por la honestidad directa. ¿Sabías hacia dónde iban? Inicialmente no, después sí. ¿Y continuaste deportándolos? Durante tiempo, sí. ¿Por qué dejaste de hacerlo? Werner dudó. No dejé de deportar a todos. Solo saboteé los transportes que podía sin ser descubierto. Petrov frunció el ceño. ¿Qué significa esto? Durante la siguiente hora, Werner explicó todo. Las fotografías que había visto el 14 de abril, las órdenes falsificadas, los documentos inventados, el sabotaje logístico de la evacuación. Petrov escuchaba con escepticismo creciendo en su rostro. ¿Esperas que crea que oficial SS saboteó deportaciones? ¿Por qué haría tal cosa? Porque vi fotografías de Auschwitz y ya no podía pretender no saber. ¿Tienes evidencia de este supuesto sabotaje? Destruí la mayoría de documentos comprometedores, pero algunos archivos permanecen. Transportes que fueron cancelados. Listas de personas que fueron reclasificadas. Puede verificar con prisioneros. Petrov consideró, incluso si esto es verdad, no te exonera de 73.000 deportaciones anteriores. Lo sé, dijo Werner tranquilamente. No busco exoneración. Busco que entienda que al final intenté hacer algo correcto. Petrov hizo que Werner fuera llevado de vuelta a celda mientras investigaba las afirmaciones. Durante las siguientes semanas, investigadores soviéticos entrevistaron a docenas de sobrevivientes de Theresienstadt. Lo que descubrieron los sorprendió. Contrastaron parte del testimonio. Los sobrevivientes recordaban a Werner Vogel, muchos con ira, algunos con confusión, y sorprendentemente, algunos con gratitud cautelosa. Sarah Menzer, de 67 años, quien había sido programada para deportación el 20 de abril. Ese oficial, Vogel, procesó nuestro papeleo. Pensé que moriríamos, pero el transporte fue cancelado. Luego cancelado de nuevo. Seguía siendo retrasado hasta que los soviéticos llegaron. No sé por qué. Jacob Stein, de 11 años, uno de los 300 niños del transporte del 15 de abril. Nos dijeron que iríamos en tren. Estábamos aterrorizados. Pero luego nos dijeron que había error administrativo. El transporte no saldría. Días después,
Los rusos llegaron. Si hubiéramos ido en ese tren... Dr. Emil Cohn, médico prisionero. ¿Noté algo extraño en abril? Transportes que estaban programados seguían siendo cancelados o retrasados. La administración parecía caótica, lo cual era inusual. Los nazis eran usualmente precisos. Me pregunté si alguien estaba saboteando el sistema, pero parecía imposible. Rosa Hirsch, de 9 años. El oficial alemán alto venía al barracón de niños a veces. Solo nos miraba, no decía nada. Una vez, lo vi llorando afuera del edificio administrativo por la noche. Pensé que era extraño. Los testimonios pintaban imagen compleja. Werner había facilitado deportaciones por 3 años sin cuestionamiento. Pero en las últimas semanas de la guerra, algo había cambiado. Transportes que deberían haber sucedido no sucedieron. Evacuaciones que deberían haber sido eficientes fueron caóticas. Investigadores también encontraron evidencia física. Archivos que Werner no había destruido completamente mostraban órdenes de cancelación con fechas que correspondían a testimonios de sobrevivientes. Análisis de escritura sugería que múltiples documentos atribuidos a Eichmann habían sido escritos por la misma mano. Posiblemente falsificaciones. El mayor Petrov confrontó a Werner con los hallazgos. Parece que tu historia tiene alguna verificación. Sobrevivientes confirman que transportes fueron cancelados. Encontramos evidencia de órdenes posiblemente falsificadas. Entonces, ¿cree que digo la verdad? Creo que es posible que saboteaste algunas deportaciones en las últimas semanas de la guerra. Eso no cambia que facilitaste deportaciones por 3 años anteriores. Lo sé. ¿Por qué cambiaste? ¿Por qué después de 3 años de complicidad decidiste actuar? Werner consideró la pregunta. Porque vi fotografías que hicieron imposible continuar la negación psicológica que me había permitido funcionar como engranaje en máquina de genocidio. Una vez que vi las caras de los niños muertos, no pude firmar otra orden de deportación sin verlos. ¿Sientes remordimiento? Remordimiento no es palabra suficiente para lo que siento. He facilitado muerte de 73,000 personas. Salvé aproximadamente 1,200. Esa no es exoneración, es fracaso matemático masivo. Petrov estaba sorprendido por la honestidad brutal de Werner. La mayoría de nazis capturados negaban, minimizaban, justificaban. Werner simplemente admitía y aceptaba responsabilidad. ¿Qué crees que debería sucederte? Debería ser ejecutado como criminal de guerra. Pero antes de morir, quisiera testificar sobre cómo el Holocausto funcionaba burocráticamente. Cómo gente ordinaria como yo participaba en genocidio a través de disociación psicológica. Tal vez ese testimonio podría prevenir futuros holocaustos. Petrov presentó informe a superiores. El sujeto Vogel es culpable de crímenes de guerra por facilitar deportaciones, pero también aparentemente saboteó sistema nazi en etapa final. Recomiendo juicio completo para determinar alcance de responsabilidad. Werner fue transferido a prisión de criminales de guerra, esperando juicio. Kerbermonas, el legado imposible. El juicio de Werner Vogel nunca sucedió de manera que él esperaba. En el caos de la posguerra, con millones de casos de criminales de guerra potenciales, su caso fue considerado complejo y continuamente pospuesto. Pasó 4 años en prisión, mientras autoridades decidían qué hacer con oficial SS, que era simultáneamente perpetrador y saboteador. En 1949, fue finalmente juzgado por Tribunal Militar Soviético. El veredicto fue salomónico y profundamente insatisfactorio para todos los involucrados. Culpable de facilitar deportación de aproximadamente 73,000 personas durante 1942-1945. Circunstancias atenuantes.
Sabotaje documentado de aproximadamente 1.247 deportaciones planeadas en abril-mayo 1945. Sentencia: 25 años de prisión. Werner aceptó el veredicto sin apelación. Pasó los siguientes 14 años en prisión soviética en Siberia, donde escribió memorias detalladas de cómo la burocracia nazi funcionaba, cómo personas ordinarias participaban en genocidio y cómo él había saboteado el sistema desde adentro. Sus memorias nunca fueron publicadas durante su vida. Eran consideradas demasiado complejas, desafiando narrativas simples de nazis como monstruos versus víctimas como santos. En 1963, Werner fue liberado en intercambio de prisioneros. Tenía 53 años, salud destrozada por años en Gulag. Regresó a Alemania Occidental, donde vivió en oscuridad, trabajando como contador bajo nombre asumido. No buscaba reconocimiento por su sabotaje. No, creía que mereciera reconocimiento. Salvé 1.247 vidas, escribió en carta a sobreviviente de Theresienstadt en 1971. Facilité la muerte de 73.000. Las matemáticas son claras. Soy criminal de guerra que tuvo breve momento de humanidad al final. Eso no me hace héroe. Me hace ligeramente menos monstruoso. Werner murió en 1979, a los 69 años, habiendo vivido últimos 16 años de su vida en relativo anonimato. Sus memorias fueron finalmente publicadas en 1987, 8 años después de su muerte, bajo el título El burócrata: cómo facilité el Holocausto y por qué intenté detenerlo al final. El libro causó controversia inmediata. Algunos argumentaban que era intento post hoc de justificar lo injustificable. Otros veían valor en su análisis brutal de cómo gente ordinaria participa en mal extraordinario. Los sobrevivientes que Werner había salvado tenían opiniones divididas. Jacob Stein, ahora de 45 años, viviendo en Israel. Vogel salvó mi vida. Sin su sabotaje, habría muerto en Auschwitz a los 11 años. ¿Eso exonera sus 3 años facilitando deportaciones? No. ¿Pero merece reconocimiento por sus acciones finales? Sí. La realidad moral es compleja. Sarah Mencher. Él era engranaje en máquina que mató a mi familia. Que eventualmente saboteó algunas deportaciones, no borra eso. Pero tampoco puedo ignorar que su sabotaje salvó vidas. No sé cómo reconciliar estas verdades. En 1995, el Museo del Holocausto Yad Vashem en Jerusalén consideró nombrarlo justo entre las naciones. Honor para no judíos que salvaron vidas judías durante Holocausto. Después de debate intenso, decidieron que su caso era demasiado complejo para ese honor. Werner Vogel representa dilema moral que no tiene resolución clara, explicó el director del museo. Fue perpetrador que se convirtió en saboteador. Sus acciones salvaron vidas, pero también facilitaron genocidio. No podemos categorizarlo limpiamente como héroe o villano. Es ambos, y ninguno. En 2003, académicos descubrieron archivos adicionales confirmando alcance completo del sabotaje de Werner. Documentación mostró que sus acciones habían retrasado 23 transportes diferentes, salvando aproximadamente 1.247 vidas. También encontraron sus cartas no enviadas, incluida una escrita el 14 de abril de 1945. Esta noche vi fotografías de Auschwitz, vi caras de niños muertos, vi lo que mis firmas realmente significaban. Durante 3 años me convencí de que era burócrata neutral ejecutando procedimientos. Ahora sé que era asesino con pluma en lugar de pistola. Las plumas pueden matar tan eficientemente como balas cuando están empuñadas por burocracia genocida. Mi pluma firmó 73.000 sentencias de muerte. Ahora usaré esa misma pluma para falsificar salvaciones. No porque me redima, sino porque es lo único que puedo hacer con tiempo que me queda. El legado de Werner Vogel permanece profundamente controvertido. No hay estatuas, no hay escuelas nombradas. En su honor,
No hay reconocimiento oficial como salvador, pero en familias de las 1.247 personas que salvó, su nombre es recordado. No con santificación, sino con reconocimiento complicado de que monstruos a veces tienen momentos de humanidad. Y esos momentos cuentan incluso si no borran el mal anterior. La historia de Werner Vogel nos enseña lecciones incómodas. Primero, que gente ordinaria puede participar en genocidio a través de disociación psicológica, convenciéndose de que solo siguen órdenes, solo procesan papeles, solo hacen su trabajo. Segundo, que esa misma gente puede despertar a horror de sus acciones y elegir resistir, incluso cuando resistencia significa muerte probable. Tercero, que redención no es posible para algunos crímenes. Werner salvó 1.247 vidas, pero facilitó 73.000 muertes. Las matemáticas nunca favorecerán su favor. Cuarto, que incluso en sistemas diseñados para genocidio eficiente, individuos determinados pueden encontrar maneras de sabotear. La burocracia que hace genocidio posible también crea vulnerabilidades que pueden ser explotadas. Quinto, que narrativas simples de bien versus mal son inadecuadas para capturar complejidades morales de situaciones extremas. Werner era simultáneamente perpetrador y salvador, monstruo y humano. En Theresienstadt hoy hay pequeña placa que lista oficiales SS que fueron juzgados como criminales de guerra. El nombre de Werner Vogel está en esa lista. En archivo separado hay lista de personas que ayudaron a salvar vidas durante el Holocausto. El nombre de Werner Vogel también está en esa lista. Ambas listas son verdaderas. Ambas son incompletas sin la otra. Los nazis nunca sospecharon que uno de sus propios oficiales falsificaría órdenes para salvar vidas. El sistema estaba diseñado para prevenir exactamente ese tipo de traición interna. Pero Werner Vogel demostró que ningún sistema es perfectamente invulnerable a sabotaje por alguien que conoce sus procedimientos íntimamente. Su historia no es de redención, es de reconocimiento tardío, insuficiente acción correctiva y el peso imposible de intentar balancear 73.000 muertes contra 1.247 vidas salvadas. Al final, Werner Vogel fue el único oficial alemán documentado que falsificó órdenes de la SS para salvar vidas. No porque fuera héroe, sino porque vio fotografías que destruyeron su negación psicológica y decidió que morir como traidor al Reich era preferible a continuar viviendo como engranaje eficiente en máquina de genocidio. Las 1.247 personas que salvó vivieron. Tuvieron familias, esas familias tuvieron hijos, esos niños tuvieron nietos. Las matemáticas de vida salvada se multiplican a través de generaciones. Las 73.000 personas cuyas deportaciones facilitó murieron. Sus familias potenciales nunca existieron. Las matemáticas de vida destruida son igualmente multiplicativas. Werner Vogel no fue héroe. Fue perpetrador que tuvo momento de humanidad demasiado tarde para redimir 3 años de complicidad en genocidio, pero suficientemente significativo para salvar más de 1.000 vidas. Esa es la verdad incómoda, compleja, moralmente irresuelta de su historia. Y tal vez esa incomodidad es precisamente el punto. Porque si reducimos a Werner a villano simple o héroe simple, perdemos lecciones críticas sobre cómo gente ordinaria participa en mal extraordinario y cómo, incluso al borde del abismo, algunos eligen resistir. La última entrada en su diario, escrita días antes de su muerte en 1979. He vivido 34 años desde el final de la guerra. Cada día veo las caras de las 73.000 personas cuyas muertes facilité. Cada noche sueño con las fotografías de Auschwitz. Las 1.247 vidas que salvé no balancean la ecuación. Nada puede. Pero al menos al final, elegí usar mi pluma para vida en lugar de muerte. Es logro minúsculo, pero es todo lo que tengo.
El único oficial alemán que falsificó órdenes de la SS para salvar niños no fue santo. Fue burócrata que vio el horror que había facilitado y decidió, demasiado tarde pero no sin significado, que la traición al Reich era más honorable que la lealtad a genocidio. Esa elección salvó 1.247 vidas. Esa elección no lo redimió. Ambas verdades coexisten, incómodamente, permanentemente. Y tal vez así debe ser.